Bueno, queridos patitos, estamos al día 14 de junio, pero de 1938. Y en los Estados Unidos Action Comics presenta a Superman, la primera figura superheroica venido del planeta Krypton y que resulta interesante, aunque seguramente los más cafeteros lo sabéis perfectamente. Viene de la situación de los circos en donde los Salting Monkeys se ponían capa y todo esto. Por tanto, es una permeación de esa época que también sirvió para que un tal Burt Lancaster sirva de atrecho para las películas, como el temible burlón, con su querido compañero de aventuras y fatigas en esas ciudades y pueblos de Estados Unidos, en donde hacía las delicias del público con sus saltos y giribollos. Lo cual evidentemente nos puede llevar, por ejemplo, a Smallville, que es uno de esos pueblos de Kansas tan típicos, que evidentemente es el lugar donde cae Superman en la Tierra, para regocijo de Martha y Jonathan Kent, en la granja Kent, haciendo sus labores como padres terrícolas de este kryptoniano de Kal-El, hijo de Jor-El. Zora y el general Zod se enfrentan a Jor-El por un aparente golpe de estado debido a la política llevada en Krypton respecto de la situación en su propia intensa relación con el propio planeta y la extracción de recursos, sobre todo de energía, desde el núcleo del propio planeta. Esto ha tenido evoluciones en la diversa etapa en cómics, también en series y también en películas de El Hombre de Acero. Lo digo como curiosidad para entablar diálogo respecto a de que en El Hombre de Acero, Man of Steel, del año 2013, nos encontramos con el hecho de que han tenido colonias en el exterior también para establecer ciertos recursos, pero en un momento dado decidieron prescindir de estas colonias y tratar endógenamente de sus propios recursos respecto del planeta Krypton hasta un borde excesivo que no supo ver la política del ámbito kryptoniano con un sobrepasamiento de las capacidades que hizo implosionar o explosionar, depende el punto de vista. Tenemos el ámbito de la película de 2013, pero también tenemos la explosión de 1978 con los hermanos Salkind como productores, que tuvo un impacto profundo en mí respecto de cierto temor que viene acompasado también con El Navegante de Dune de 1984. Era algo que se metió en mi cabeza y que me obsesionaba y hacía ser refractario tanto a Superman como a Dune, a las dos películas, la de Richard Donner y la de David Lynch. Evidentemente el personaje tiene sus aristas, tiene su profundidad, que ha venido siendo acompasada con esos cómics, acompasada con series, con películas, no solamente Christopher Reeve y el señor Henry Cavill, sino también otros, también Talia Hawkins, llamado Superman turco, con la serie Superman y Lois, y evidentemente ahí tenemos una dificultad. Una dificultad que a veces es refractaria para la población respecto de la enorme capacitación del personaje cuando es Superman, respecto de que al tener una situación de gravedad y incidencia del Sol en el planeta Tierra respecto de Krypton diferente, hace que tenga la capacidad de volar y que tenga unos poderes extra que en el ámbito de la Tierra le hace ser visto como un dios, cosa que Jor-El, en este caso en la película de Man of Steel de 2013, el señor Russell Crowe dice que será visto como un dios allá donde va. Y es más o menos así. El señor Zack Snyder nos quiere trasladar una idea más o menos realista
Aunque evidentemente Richard Donner también tiene una visión realista del ámbito de un hombre que puede volar y por tanto hacerlo inclusión en el planeta Tierra en el momento en el que se hace, es decir, 1978, con los medios técnicos que había. Pero la sociedad ha cambiado, la sociedad tal vez de los años 70, un poco autocrítica, con necesidad de volver en ciertos aspectos al periodo anterior, de los años 60, volver a llenar esperanza, en un momento en el que, no olvidemos, porque es una película hecha para el público estadounidense, y luego si lo ve el resto del mundo, chachi piruli, chachihuachi, pues evidentemente en Estados Unidos había el tema del Watergate, teníamos la dimisión de Nixon, teníamos Vietnam, que había cerrado de aquella manera, y luego tuvieron un montón de películas, Apocalypse Now, El Cazador, Oliver Stone con su trilogía, un montón de películas sobre la temática de Vietnam, que luego también hizo exégesis de la propia historia de los Estados Unidos, volviendo la vista atrás. Por ejemplo, hasta Little Big Horn, haciendo exégesis del periodo de los indios, por tanto, el Soldado Azul solamente se podía hacer en los años 70, y evidentemente en ese periodo de reconstrucción de la memoria del propio estadounidense, de tratar de sacar la basura, como por ejemplo, tenemos una película bien interesante en toda esta situación, como es Cowboy de Medianoche, aquella de John Boyd con Dustin Hoffman, que tiene una formulación de tratar de volver la vista atrás respecto de ese antiguo cowboy que va a la ciudad y que tiene un desacompasamiento de lo que él tenía en mente, de lo que tenía que ser y de lo que es realmente en la ciudad y de lo que tiene que hacer para sobrevivir, con el personaje de Dustin Hoffman, que evidentemente está en una situación de cojera, y bueno, pues ahí eh, está la cosa complicada. Y también Dustin Hoffman es distinto el de eh, no me saldrá el nombre, la señorita Mrs. Robinson, sí, claro. Eh, también con esa chispa de inocencia que será laminada en el transcurso de la película. Por tanto, el personaje de Superman tiene ese superpoder, él tiene esa capacitación y además tiene esa vertiente de Clark Kent que es también diferente, rica y lleva a debates bastante curiosos de el auténtico personaje es Clark Kent, la personalidad auténtica y se viste de Kal-El, es decir, de Superman, o la auténtica y profunda beta es la identidad de Superman que se ve incorporada con una fachada a través de las enseñanzas de Martha y Jonathan Kent. Pero claro, durante muchos años en Smallville él ha estado viviendo una situación que algunos han tratado de recrear, porque evidentemente está en la película del 78, está en la película de 2013, pero evidentemente eso resta metraje y cuando uno tiene la posibilidad de hacer una película, como le pasa al señor James Gunn en el año que viene, cuando presente Superman con... ¿cómo era? No me acuerdo del nombre del actor. Bueno, es que, como dirían en el sótano del Planet, es un casting un poco de hacendado y poco glamuroso. Recordemos, en el año 78 estaba Jim Hackman, estaba Marlon Brando, y el tercero aparecía Christopher Reeve. Costó muchísimo el llegar a tener aquel Superman con actor, cara y ojos, para transmitir la personalidad tanto de Clark Kent como de Kal-El en Superman. En el año 2013 teníamos a Larry Fishburne, que ya estaba en Apocalypse Now, teníamos a Russell Crowe, teníamos a Kevin Costner como Jonathan Kent, tenemos a Amy Adams, tenemos a diversos actores en un elenco espectacular, y ahora parece que no existe lo mismo en el ámbito de la película de Ishan. Pero es que también tenemos ese debate de qué es primero, la personalidad de uno o de otro, porque había esta idea de la unicidad
Pero luego nos encontramos con el ámbito de la pluralidad de identidades, siempre dentro del ámbito de la situación, que evidentemente revela una macedonia de frutas de personalidades e identidades sin entrar en situaciones de esquizofrenia. Porque evidentemente quiere salvaguardar su personalidad, lo mismo que nos encontramos con el personaje de Alfred Pennyworth en la saga de Batman de Christopher Nolan, que es productor de Man of Steel, respecto de que cuando va a hacer Batman Begins un personaje que sea el Vengador, la noche, mm, le dice Alfred, bueno, tendrá una separación con una personalidad propia y distinta de la de el señor Wayne. Lo dices por mí. No, 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 lo digo por mí. Lo digo por mí, por salvaguardar mi propia personalidad, porque igual a usted no le buscan, porque está salvaguardado por su dinero y por todo esto, pero igual a mí, que sois el mayordomo aquí de la mansión, pues igual a mí sí me buscan más fácil y me hacen dañito. Por tanto, estoy tratando de salvaguardar mis propios intereses, como dice el personaje interpretado por Michael Caine. Y eso mismo tal vez tenga cierta permeabilidad en el otro personaje que acabará siendo de la DC, como es Superman, que disocia su realidad en un momento en el que también llegó a plantearse el asunto de cómo puede la gente olvidar que es el señor Kent Superman. Con la misma cara, solamente el tema de las gafas, no gafas. Luego se dice que las gafas son especiales porque tienen una capacidad de proyectar hacia adelante una especie de capa de invisibilidad respecto de lo que es la capa de Harry Potter, pero en otra manera para explicar el hecho de que no casen el hecho de Clark Kent, Superman, siendo el mismo. Lo cual nos lleva ciertamente al pequeño detalle de que los creadores en este año 1938 de Superman son judíos. Son judíos. Sí, judíos de Nueva York, pero siguen siendo judíos. Lo mismo que comentamos respecto de las figuras de Ben Gurión o de Golda Meir, podemos encontrar el hecho de que en la época todavía antes de la creación del Estado de Israel, sobre todo en esos años 30, tenían una labor de socialización y de búsqueda de recursos para tratar de establecer en Tierra Santa un Estado dentro del Estado. Y en Europa, tratar de sobrevivir. Tratar de sobrevivir porque la Crystal Natch ya había sido producida, la noche de los cristales rotos. La otra es la noche de los cuchillos largos, que tiene su curiosa explicación respecto del nombre dado por el propio Hitler, que al final se le volvió en contra en un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente. Pero evidentemente, salvo el paréntesis de los Juegos Olímpicos de 1936, la persecución de los judíos fue tremenda en el periodo de los años 30. No hubo que esperar a la Segunda Guerra Mundial para abrir el primer campo de concentración, en principio para temas políticos, pero claro, en el ámbito de la persecución, progromos y todo esto, a los judíos tenemos también la aportación a los partidos más de izquierdas de judíos, con lo cual cuando el Tercer Reich entra en la Unión Soviética, eufemísticamente en algunas órdenes se habla de ir a tomar los comisarios políticos, sabiendo que en buena medida el comisario político sería designado exactamente igual a judío, no solamente a los técnicamente comisarios políticos establecidos en el sistema soviético. Por tanto, los judíos de Nueva York, estos dos en concreto, creadores de la figura de Superman, querían un vengador. Querían a alguien que protegiera al pueblo judío, que protegiera también a la sociedad en general, pero pensando en la protección de su propia comunidad, de su propia etnia, que estaba en riesgo en Alemania. Lo sabían perfectamente. No sabían tal vez los detalles, pero ya en un momento como 1933, había manifestaciones respecto de tratar de parar los pies. Hay algún vídeo específico sobre esta situación, tratando de abrir los ojos a los estadounidenses de que ese Hitler, que luego llegaría a ser portada de la revista Time como hombre del año, era un peligro para el judaísmo. No solamente para el judaísmo, luego veremos a gitanos,
incluso evangélicos, incluso gente católica, también metidos en la SOA ampliada a holocausto global de campos de concentración y exterminio. Sí, tal vez haya entre 5,5 y 7,5 millones de judíos asesinados en el periodo de la SOA, pero otro tanto hay de otras ramificaciones humanas en aquel periodo, en también los mismos escenarios. Y por tanto, hay que profundizar en que, como hizo Simon Wiesenthal después de la guerra, respecto de tratar de buscar con acicate, con fruición, a los criminales de guerra del Tercer Reich. Previamente nos encontramos con una figura creada por los judíos precisamente con el mismo principio activo con el que Simon Wiesenthal hizo su centro y trató de establecer esa situación a posterioridad, tratar de defender y de vengar. A pesar de lo cual, luego ha habido un discurso bastante curioso, un discurso buenista, acerca de si Superman mata o no mata. Hay que ver el primer cómic de Superman en Action Comics. A ver si mata o no mata. Y hasta qué punto está dispuesto a traspasar por hacer su labor. No solamente el tema de Batman, también en el ámbito de Superman. Porque luego tenemos el tema de Zod en esa secuencia, en la estación, en el ámbito de Man of Steel, en donde hay Zod, que previamente ya nos ha dejado claro que quiere liquidar a toda la humanidad para poner Neo Krypton encima de los restos con calaveras, estilo lo que vemos en Terminator 2. Por tanto, está claro que Zod quiere liquidar a la comunidad humana en la que se ha criado Kal-El, Clark Kent. No solamente Kansas. Y luego tenemos al final el asmito del general Songwick, que luego veremos tal vez como que siempre ha sido el Martian Manhunter, el detective marciano. Lo vemos en el ámbito de la película Zack Snyder Justice League, la única que existe de la Liga de la Justicia. Pueden creerme, o no, o pensar que nunca se hizo, porque son las dos únicas alternativas en donde al general Thornwick le dice: dejen de seguirme, ¿por qué me están mirando con satélite a ver dónde aterrizo? Muchachos, a ver, yo soy de Kansas de toda la vida, soy más americano que todos, la bandera y todo esto. Lo cual nos lleva también al caso de Superman 2. Aquí es que comenzó Richard Donner y que no le dejaron terminar a pesar de que tenía el 70% del rodaje. Y le dieron el asunto a Richard Lester, que hizo un montaje distinto, con una concepción distinta, y hasta 2006 no fue posible establecer el corte del director de Richard Donner, cosa que evidentemente es una gloria para el propio personaje, cosa que luego fue evolucionando a mal, con Richard Pryor invita a Superman a su show en Superman 3, y luego Superman en busca de la paz, la número 4, y el asunto de Supergirl, que evidentemente tenemos en una película en la que iba a aparecer tal vez Christopher Reeve, Superman, es decir, su primo, pero no ha aparecido. Y luego tenemos evidentemente la situación de Flash, en donde aparece Supergirl, pero no aparece Superman, cosa que evidentemente tiene toda la que ver con Walter Hamada, el señor Toby Emmerich, respecto de lo que pasaba en Warner, lo que pasaba en DC, de tratar de quitar el multiverso posible, pero evidentemente lo que podía haber sido un multiverso acabaron asumiéndolo lo que era Marvel con Infinity War y Endgame, cosa que podía haber sido publicado por Warner mucho tiempo antes, respecto de lo que estaban construyendo con Man of Steel, Batman v Superman y la Liga de la Justicia. Es no saber estar en el lugar. Si bien en los años 80 ya hubo un primer término en donde los financieros controlaron la industria cinematográfica, que se había ido por el ducto y no era tan rentable como antaño, ahora parece que los contables toman el control productivo, no solamente también, sino creativo también,
de las producciones, dejando un poquito de lado el ámbito del director de las películas. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante, porque ya en 2002, cuando había proyectos para Superman, con Superman Lives, aquella con Nicolas Cage, que será homenajeada en Flash, de qué manera, con Tim Burton y todo aquello, y que era posible también otra película de Batman, a pesar del problema que surgió con el 1997, con Batman y Robin, eh, con el señor Schumacher queriendo hacer Batman año 1, pero no le dejaron y era una película que querían hacer toyable, es decir, jugueteable. Y evidentemente hay un problema bastante grande y gordo porque tuvo que pedir perdón después en el DVD, en los extra, por haber hecho esa película. Y evidentemente ahí está un problema que costó superar hasta el ámbito de 2005, cuando en principio iban a sacar un corte editor de Batman Forever, pero evidentemente se pensó que solapar la gente sería un poco estúpida y no sabría diferenciar los diferentes Batmans y que solamente puede haber uno y ya está. La gente, lo más simple, y ponerle la papillita para que le metan al esternón. Ahí va el avión. Y por lo tanto ahí está el asunto de complicado. Pero hubo la posibilidad de hacer aquella película en 2002 dirigida por Wolfgang Petersen, Batman v Superman, cosa que se ve reflejado en la película Yo Soy Leyenda. En un cine de Nueva York se ve que se ha proyectado esa película con el logo más o menos parecido del que luego tendremos con Batman v Superman de Zack Snyder. Y la gente piensa que en ese momento ya estaban prefigurando la película de Zack Snyder. No, 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 no. Estaban prefigurando la película de Wolfgang Petersen con un logo más o menos parecido al que luego se utilizó. Y que no salió. Y a Wolfgang Petersen le dieron Troya como regalo de consolación, es decir, de consolamiento respecto de haber anulado la posibilidad de hacer aquella película de Batman v Superman. Por tanto, siempre hay vericuetos bastante curiosos, como el que dijeron en la casa Snorky de la posibilidad de Total Recall 2, que al final, por aquellos vericuetos, se acabó convirtiendo en Minority Report. Cosas que pasan. Y lo mismo que la película de Comando, aquella de Schwarzenegger, que la segunda parte iba a estar de una determinada manera y acabó siendo Jungla de Cristal. Bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Vericuetos curiosos de guiones que van y vienen, y por tanto ahí está parte del asunto. Y con Superman nos pasa más o menos algo parecido, porque le dieron las llaves en algún momento, ahora parece que es un poquito mentirosillo el señor James Gunn, le dieron las llaves del reino, incluso cuando estaba haciendo, no ya Guardianes de la Galaxia 3, sino cuando estaba haciendo la de Suicide Squadron, el Escuadrón Suicida, aquella en la que liquida la parte anterior de el corte David Ayer. Y ahí a Nacio Filio le dicen, te vamos a dar un Green Lantern en la fiesta de presentación de la película. Con lo cual ahí ya había cosas respecto de construir algo distinto. Y luego él, como nuevo CEO, se autoprorroga el hecho de no solamente hacer el guión, primero hacer el guión y luego hacer la dirección de la película. Por lo cual es CEO, guionista, director. Luego también hace capítulos de Peacemaker. Es la bomba este. Y luego no le querían dar a Zack Snyder el ámbito de control creativo en su época. Pero bueno, ciertamente hay muchos que han interpretado al Hombre de Acero, que es el personaje en principio protagonista más importante, aunque debido a las vicisitudes que ha vivido el personaje, debido a aparecer con la cabeza cortada en Shazam, el ámbito de Peacemaker al final, en uno de los últimos capítulos, con bajando la sombra, en teoría con James Gunn, supuesto amigo de Henry Cavill, y el cameo en Black Adam,
Aunque con la música de John Williams, lo cual es curioso porque cada Superman debe tener su propio tono y su propia musicalidad para tener la fijación de cuál es el concepto que engloba. Y tenemos a John Williams y tenemos a Hans Zimmer, en El Hombre de Acero, haciendo una evolución distinta y con una tonalidad como el tema del vuelo, que es absolutamente increíble y particular de este nuevo Superman. Por tanto, esto debe de emocionar dentro del propio contexto, sin necesidad de explicación, porque evidentemente todos han sido Superman, los diferentes autores de los cómics, los diferentes Superman que han llenado el uniforme, algunos tiran disfraz, de Superman, tanto en la pequeña pantalla como en el cine. Y también está el debate de hacer las cosas bien o hacer cuantas más mejor. Porque también ha habido animación, Superman, Hijo Rojo, con la utopía o distopía, en cualquier caso, ucronía, de qué hubiera pasado si Superman hubiera aterrizado en vez de en Kansas en un lugar de la Unión Soviética. Ahí tenemos Superman y Hijo Rojo. ¿Y qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en España? Pues ahí tenemos Super López. En fin, vamos a dejarlo. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, brobat, Betty Gelpien.